Autor del mal, ¿quién sois? Él mismo tuvo horror de esta idea. Quiso examinar si el mal para ser debía necesariamente haber sido creado. Después examinó la misma cuestión desde un punto de vista más vasto. Se aferró a las fuerzas de la naturaleza, atribuyendo a la materia una energía que le pareció apropiada para explicarlo todo sin tener que recurrir a la creación. Según él, tanto el hombre como los animales debían su existencia a un ácido generador que hacía fermentar la materia y le daba formas constantes, más o menos como los ácidos cristalinan las bases alcalinas y terrosas en poliedros siempre semejantes. Miraba las sustancias fongosas que produce la madera húmeda, como el eslabón que une la cristalización de los fósiles a la reproducción de los vegetales y de los animales, y que indica, si no la identidad, al menos la analogía. Sabio como era, Hervás no tuvo el menor trabajo en apuntalar su falso sistema con pruebas sofisticadas, adecuadas para extraviar los espíritus. Le parecía, por ejemplo, que los mulos, que provienen de dos especies, podían compararse a las sales de base mezclada, cuya cristalización es confusa. La efervescencia de algunas tierras con los ácidos le pareció que se aproximaba a la fermentación de los vegetales mucosos, y ésta le parecía un comienzo de vida que no había podido desarrollarse por falta de circunstancias favorables. Hervás había observado que los cristales al formarse se amontonaban en las partes más claras del vaso y que se forman difícilmente en la oscuridad, y como la luz es igualmente favorable a la vegetación, consideró el fluido luminoso como uno de los elementos de los cuales se compone el ácido universal que animaba la naturaleza. Por otro lado, había visto que la luz, a la larga, enrojece los papeles teñidos de azul, y este era también un motivo para considerarla un ácido. Hervás sabía que en las altas latitudes, en la vecindad del polo, la sangre, falta de calor suficiente, estaba expuesta a una alcalinescencia que sólo podía detenerse mediante el uso interior de ácidos. Dedujo, pues, que si el calor podía en ocasiones ser suplido por un ácido, aquel debía ser también una especie de ácido, o a lo menos uno de los elementos del ácido universal. Hervás sabía que se había visto al trueno agriar y fermentar los vinos. Había leído en Sanconiatón que al comienzo del mundo los seres destinados a vivir fueron como despertados a la vida por violentos truenos, y nuestro infortunado sabio no temió en apoyarse de esta cosmogonía pagana para afirmar que la materia del rayo pudo haber dado un primer desarrollo al ácido generador, infinitamente variado pero constante en la reproducción de las mismas formas. Hervás, cuando trató de ahondar en los misterios de la creación, debía de atribuir su gloria al Creador, y pluguiese a Dios que lo hubiese hecho. Pero su ángel de la guarda lo había dejado de la mano, y su espíritu, extraviado por el orgullo del saber, lo entregó sin defensa a la fascinación de los espíritus soberbios, cuya caída arrastró la del mundo. ¡Ay! Mientras Hervás elevaba sus culpables pensamientos más allá de las esferas de la inteligencia humana, sus despojos mortales estaban amenazados de una próxima disolución. Para agobiarlo, muchos males agudos se sumaron a sus enfermedades crónicas. Su ciática, ya muy dolorosa, lo había privado del uso de la pierna derecha. La arenilla de sus riñones, convertida en cálculos, desgarraba su vejiga. El humor artrítico había curvado los dedos de su mano izquierda y amenazaba las coyunturas de la derecha. Por último, la más sombría hipocondria destruía las fuerzas de su alma al mismo tiempo que las de su cuerpo. Como temía los testigos de su abatimiento, acabó por rechazar mis cuidados y se negó a verme. Como único criado tenía un viejo inválido que utilizaba el resto de sus fuerzas en servirlo. Pero este mismo criado cayó enfermo y entonces mi padre se vio obligado a soportarme junto a él. Muy pronto a mi abuelo Marañón le dieron intensas calenturas. Solo estuvo enfermo 5 días. Sintiendo su fin próximo, me mandó llamar y me dijo: Blas, querido Blas, recibe mi última bendición.
Has nacido de un padre sabio y pluguiera al cielo que lo fuese menos. Felizmente para ti, tu abuelo es un hombre simple en su fe y en sus obras, y te ha educado en la misma simplicidad. No te dejes arrastrar por tu padre. Desde hace algunos años se ha alejado de las prácticas religiosas y sus opiniones avergonzarían a los mismos heréticos. Blas, desconfía de la sabiduría humana. Dentro de algunos instantes sabré más que todos los filósofos. Blas, Blas, te bendigo. Expiró. En efecto, murió. Después de tributarle mis últimos deberes, volví a casa de mi padre, donde no había estado desde hacía 4 días. Durante ese tiempo el viejo inválido había muerto también, y los hermanos de la caridad se habían encargado de amortajarlo. Como sabía que mi padre estaba solo, quise consagrarme a servirlo, pero al entrar en sus aposentos contemplé un espectáculo extraordinario y permanecí en el primer cuarto erizado de horror. Mi padre se había quitado la ropa y estaba envuelto en una sábana a modo de mortaja. Sentado, miraba el sol poniente. Después de contemplarlo largamente, dijo: Astro, cuyos últimos rayos hieren mis ojos por última vez, ¿por qué habéis iluminado el día de mi nacimiento? ¿Pedí yo nacer? ¿Y por qué he nacido? Los hombres me dijeron que tenía un alma y me he ocupado de ella a expensas de mi cuerpo. He cultivado mi espíritu, pero las ratas lo han devorado. Los libreros lo han desdeñado. Nada quedará de mí. Muero por completo, tan oscuro como si no hubiera nacido. Vacío. Recibe pues tu presa. Hervás permaneció algunos instantes entregado a sombrías reflexiones. Después tomó un cubilete que me pareció lleno de vino añejo. Alzó los ojos al cielo y dijo: Oh Dios mío, si es que existís, tened piedad de mi alma, si es que la tengo. Enseguida vació el cubilete y lo posó sobre la mesa. Después se llevó la mano al corazón, como si en él sintiera alguna angustia. Hervás había preparado otra mesa, sobre la que puso almohadones. Se acostó encima, cruzó las manos sobre el pecho y no profirió ya una palabra. Os sorprenderá que yo, viendo todos aquellos preparativos de suicidio, no me haya lanzado sobre el vaso o no haya pedido socorro. Yo mismo me sorprendo, o más bien estoy seguro de que un poder sobrenatural me retenía en mi sitio, impidiéndome hacer el menor movimiento. Mis cabellos se erizaron. Los hermanos de la caridad que habían enterrado a nuestro inválido me encontraron en esa actitud. Vieron a mi padre extendido sobre la mesa, cubierto por una mortaja, y me preguntaron si estaba muerto. Respondí que nada sabía. Me preguntaron quién le había puesto esa mortaja. Respondí que él mismo se había envuelto en ella. Examinaron el cuerpo y lo encontraron sin vida. Vieron el vaso con algunas gotas de líquido y lo llevaron para examinarlo. Después se fueron dando señales de descontento y me dejaron en un extremado desaliento. Después vinieron las gentes de la parroquia, me hicieron las mismas preguntas y se fueron diciendo: ha muerto como ha vivido. No es a nosotros a quienes toca enterrarlo. Quedé solo con el muerto. Mi abatimiento llegó hasta el punto de que perdí la facultad de obrar y aún de pensar. Me eché en el sillón donde había visto a mi padre y recaí en mi inmovilidad. Un torbellino súbito abrió mi ventana. Un resplandor azulado pareció recorrer el aposento y dejarlo después más sombrío que antes. En medio de la oscuridad creí distinguir algunas formas fantásticas. Luego me pareció oír a mi padre lanzar un largo quejido que los ecos lejanos repitieron en el vasto espacio de la noche. Quise ponerme de pie, pero estaba retenido en mi sitio y en la imposibilidad de hacer ningún movimiento. Un frío glacial traspasó mis miembros. Sentí el escalofrío de la fiebre. Mis visiones se convirtieron en ensueños y por último quedé dormido. Me desperté sobresaltado. Vi 6 grandes cirios amarillentos encendidos junto al cuerpo de mi padre y a un hombre sentado frente a mí que parecía acechar el instante de mi despertar. Tenía una figura majestuosa e imponente, alta talla, cabellos negros, un poco rizados caídos sobre la frente, mirada viva y penetrante, pero a la vez dulce y seductora.
Por lo demás, llevaba gorjera y capa gris, como se visten los caballeros en el campo. Cuando el desconocido vio que yo estaba despierto, me sonrió afablemente y me dijo: «Hijo mío, os llamo así porque os considero como si me pertenecierais ya. Estáis abandonado de Dios y de los hombres, y la tierra se ha cerrado sobre los despojos de ese sabio que os dio la vida, pero nosotros nunca os abandonaremos». «Señor», le respondí, «habéis dicho, creo, que estoy abandonado por Dios y por los hombres». «Eso es verdad en cuanto a los hombres, pero no creo que Dios pueda abandonar jamás a una de sus criaturas». «Vuestra observación», dijo el desconocido, «es justa bajo ciertos aspectos. Otro día os lo explicaré. Sin embargo, para convenceros del interés que nos inspiráis, os ofrezco esta bolsa. Encontraréis en ella 1000 pistolas. Un joven debe tener pasiones y medios de satisfacerlas. No escatiméis el oro que os entrego y contad siempre con nosotros». Enseguida el desconocido golpeó las manos. 6 hombres aparecieron y se llevaron el cuerpo de Hervás. Los cirios se apagaron y la oscuridad se hizo profunda. No permanecí mucho tiempo en mi sitio. Tomé a tientas el camino de la puerta. Llegué a la calle y cuando vi el cielo estrellado me pareció que respiraba más libremente. Las 1000 pistolas que sentí en el bolsillo contribuían también a darme ánimo. Atravesé Madrid, llegué al extremo del Prado, al lugar donde han colocado después una estatua colosal de Cibeles. Allí me acosté sobre un banco y no tardé en dormirme. El sol estaba alto cuando desperté, y lo que me despertó fue, creo, la leve caricia de un pañuelo que recibí en la cara, porque al despertar me vi a una muchacha que, utilizando su pañuelo como espantamoscas, apartaba a aquellas que hubiesen podido turbar mi sueño. Pero lo que me pareció más singular fue el que mi cabeza reposara muy blandamente sobre las rodillas de otra muchacha, cuyo suave aliento yo sentía en el nacimiento de mi pelo. Al despertarme no había hecho yo ningún movimiento. Estaba en libertad de prolongar esta situación fingiendo dormir todavía. Cerré pues los ojos y casi enseguida oí una voz un poco gruñona, pero sin acritud, que se dirigió a las 2 muchachas que velaban mi sueño. «Celia, Zorita», les dijo, «¿qué hacéis aquí? Os creí en la iglesia y os encuentro entregadas a una extraña devoción». «Pero mamá», respondió la muchacha que me servía de almohada, «muchas veces nos habéis dicho que las buenas obras tienen tanto mérito como la plegaria. ¿Y no es acaso una buena obra prolongar el sueño de este pobre joven que debe haber pasado muy mala noche?» «No cabe duda», replicó la voz más risueña que gruñona. «No cabe duda de que es una acción muy meritoria, y esa idea prueba, si no vuestra devoción, al menos vuestra inocencia. Pero ahora, mi querida Zorita, posad muy suavemente la cabeza de este joven y volvamos». «Ah, querida mamá», replicó la joven, «mirad cuán dulcemente duerme. En vez de despertarlo deberíais desprenderle la gorjera que lo sofoca». «Ya lo creo», dijo la mamá. «Me dais un bonito cometido, pero veamos un poco. En verdad tiene muy dulce apariencia». Al decir estas palabras, la mano de la mamá pasó suavemente por debajo de mi mentón y desprendió mi gorjera. «Así está mucho mejor», dijo Celia, que no había hablado todavía, «y respira más libremente. Veo que es muy agradable hacer buenas acciones». «Esta reflexión», dijo la madre, «demuestra vuestro buen criterio, pero no hay que llevar la caridad demasiado lejos. Ahora, Zorita, posad suavemente la cabeza de este joven sobre el banco y vámonos». Zorita pasó suavemente sus 2 manos bajo mi cabeza y retiró sus rodillas. Creí entonces que era inútil seguir fingiendo que dormía. Me incorporé y abrí los ojos. La madre lanzó un grito, las hijas quisieron huir, yo las retuve. «Celia, Zorita», les dije, «sois tan hermosas como inocentes, y vos, señora, que solo parecéis madre de ellas porque vuestros encantos están más formados, permitidme que antes de que os vayáis pueda entregarme durante algunos instantes a la admiración que me inspiráis las 3». Todo lo que decía era cierto.
Celia y Zorita habrían sido bellezas perfectas de no ser por su extremada juventud, que no les había dado tiempo de desarrollarse, y su madre, que apenas llegaba a los 30 años, ni siquiera representaba 25. Señor caballero, me dijo esta, si fingisteis dormir, estaréis convencido de la inocencia de mis hijas y tendréis una buena opinión de su madre. No temo, pues, dañarme ante vuestros ojos si os ruego que nos acompañéis a casa. Una relación que comienza de manera tan singular parece destinada a prolongarse. La seguí. Llegamos a la casa que daba al prado. Las hijas fueron a hacer chocolate. La madre, haciéndome sentar junto a ella, me dijo: «Veis una casa mejor alojada de lo que conviene a nuestra presente situación. La alquilé en tiempos más dichosos. Hoy quisiera realquilar los cuartos que dan al prado, pero no me atrevo a hacerlo. Las circunstancias en las que me encuentro exigen una severa reclusión». «Señora», le respondí, «yo también tengo buenas razones para vivir retirado, y si ello se acomodara, alquilaría esos cuartos de buena gana». Al decir esas palabras saqué mi bolsa, y la vista del oro disipó todas las objeciones que la dama hubiera podido hacerme. Pagué 3 meses de alquiler adelantado y otros tantos de pensión. Se convino en que traerían la comida a mi aposento y que sería servido por un criado fiel, que habría también de encargarse de mis comisiones. Zorita y Celia, que reaparecieron con el chocolate, fueron informadas de las condiciones del convenio y sus miradas parecieron apoderarse de mi persona. Pero los ojos de la madre daban la impresión de disputársela. No se me escapó este pequeño combate de coquetería. Remití su victoria al destino y solo pensé en arreglarme en mi nuevo domicilio. No tardó en hallarse provisto de todo lo que podía contribuir a que me fuera agradable y cómodo. Ya era Zorita quien me traía una escribanía, ya era Celia quien colocaba sobre mi mesa una lámpara o unos libros. Nada olvidaban. Las dos bellas venían cada una por su lado, y cuando se encontraban en mi aposento todo eran risas de nunca acabar. También venía la madre. Se ocupaba especialmente de mi lecho, en el cual hizo poner sábanas de hilo de Holanda, un hermoso cobertor de seda y una pila de almohadones. Estos arreglos ocuparon la mañana. Llegó mediodía. Pusieron la mesa en mi aposento, cosa que me encantó. Me gustaba ver a 3 personas encantadoras tratando de complacerme y solicitando de algún modo mi benevolencia, pero habría tiempo para todo. Estaba muy satisfecho de poder entregarme a mi apetito sin que nada me turbara ni me distrajera. Comí. Después, cogiendo la capa y la espada, fui a pasearme por la ciudad. Nunca lo había hecho con tanto placer. Era independiente, no me faltaba oro en los bolsillos. Estaba lleno de salud, de vigor, y gracias a los cumplidos de las 3 damas tenía una alta opinión de mí mismo, porque los jóvenes estiman cuando el bello sexo los aprecia. Entré en una joyería y compré varias alhajas. Fui después al teatro y acabé por volver a mi nueva casa. Encontré a las 3 damas sentadas a la puerta. Zorita cantaba, acompañándose con la guitarra, y las otras 2 hacían trabajos de aguja. «Señor caballero», me dijo la madre, «estáis alojado en nuestra casa y nos habéis otorgado vuestra confianza, sin saber siquiera quiénes somos. Me parece conveniente informaros de ello. Sabed, pues, señor caballero, que me llamo Inés Santárez, viuda de don Juan Santárez, corregidor de La Habana. Casó conmigo sin que yo tuviera bienes, me dejó de igual manera, pero con las 2 hijas que veis. Impedida por mi pobreza y mi viudez, recibí inopinadamente una carta de mi padre. Me permitiréis callar su nombre. Ay, también él había luchado toda su vida contra el infortunio, pero al fin, como informaba su carta, desempeñaba un cargo brillante, habiendo logrado que lo nombrasen tesorero de guerra. Su carta contenía una letra por 2000 pistolas y la orden de venir a Madrid. Vine, en efecto, y fue para enterarme de que mi padre estaba acusado de concusión, hasta de alta traición, y detenido en el castillo de Segovia. Sin embargo, había alquilado esta casa para nosotras. Me alojé, pues, en ella, y vivo en el mayor retiro sin recibir a nadie, con excepción de un joven empleado en el Ministerio de Guerra.
viene a contarme todo lo que logra saber acerca del proceso de mi padre. Él es el único que conoce nuestras relaciones con el infortunado detenido. Al terminar estas palabras, la señora Santarez derramó algunas lágrimas. «No lloréis, mamá», le dijo Celia. «Hay un término para todo y sin duda lo habrá para nuestras penas. Por de pronto ahora vive con nosotras este joven caballero, que tiene una fisonomía dichosa, y su encuentro me parece de buen augurio». «En verdad», dijo Zorita, «desde que vive aquí nuestra soledad no tiene nada de triste». La señora Santarez me lanzó una mirada en la cual discerní tristeza y ternura. Las hijas me miraron también, después bajaron los ojos, se enrojecieron, se turbaron y quedaron pensativas. Gustaban de mí, pues, 3 personas encantadoras. Esta situación me pareció deliciosa. Entretanto, un joven alto y gallardo que llegó a nosotros cogió a la señora Santarez de la mano. Ambos se apartaron algunos pasos y sostuvieron una larga conversación. Después ella me llamó y me dijo: «Señor caballero, este es don Cristóbal Esparados, de quien os he hablado, y el único hombre a quien vemos en Madrid. Quisiera también procurarle vuestra relación, que no podrá sino favorecerlo, pero aunque vivimos en la misma casa, ignoro vuestro nombre». «Señora», le dije, «soy noble y asturiano. Me llamo Legáñez». Pensé que debía callar el nombre de Hervás, que podía conocerse. El joven Esparados me miró de arriba abajo y hasta pareció querer negarme el saludo. Entramos en la casa y la señora Santarez hizo servir una colación de frutas y pasteles. Aún era yo el centro de atracción de las 3 bellas. Advertí, sin embargo, miradas y gestos que se dirigían al nuevo convidado. Como sufriera mi amor propio por ello, traté de llamar exclusivamente la atención y estuve lo más amable y brillante posible. En medio de mi triunfo, don Cristóbal cruzó el pie derecho sobre la rodilla izquierda y mirándose en la suela del zapato dijo: «En verdad, desde la muerte del zapatero Marañón, no es posible encontrar en Madrid un zapato bien hecho». Después me miró con expresión chocarrera y despreciativa. El zapatero Marañón era precisamente mi abuelo materno, que me había educado y con quien tenía tantas obligaciones, pero deslucía grandemente mi árbol genealógico, o a lo menos así me pareció. Y me pareció también que perdería mucho en el concepto de las 3 damas si llegaban a saber que tenía un abuelo zapatero. Toda mi alegría desapareció. Lancé a don Cristóbal miradas ya coléricas, ya orgullosas y despreciativas. Decidí probarlo. Decidí prohibirle que pusiera los pies en la casa. Se fue. Lo seguí con la intención de hacérselo saber. Lo alcancé cuando dobló la calle y le dije una frase descomedida que había preparado. Creí que iba a enojarse, pero simuló tomar la broma y me cogió por debajo del mentón como para acariciarme. Después me dio un puntapié, de esos que llaman zancadillas, y me hizo caer de narices en el arroyo. Aturdido por el golpe, me levanté cubierto de fango y volví a mi casa lleno de rabia. Las damas se habían acostado. Yo también me acosté, pero no pude dormir. 2 pasiones, el amor y el odio, me mantenían despierto. Esta última estaba concentrada en don Cristóbal. No sucedía lo mismo con el amor que colmaba mi corazón y que sentía alternativamente por Celia, Zorita y su madre. Sus halagadoras imágenes, confundiéndose en mis sueños, me obsesionaron durante el resto de la noche. Me desperté muy tarde. Al abrir los ojos vi a la señora Santarez sentada al pie de mi lecho. Parecía haber llorado. «Mi joven caballero», me dijo, «he venido a refugiarme a vuestro aposento porque arriba hay gente que me pide dinero y no lo tengo. Le debo, ay. Pero no era menester que vistiera y alimentara a estas pobres niñas. Demasiadas privaciones sufren». Aquí la señora Santarez se echó a sollozar y sus ojos llenos de lágrimas se volvían involuntariamente hacia mi bolsa, que yo había colocado junto a mí, sobre la mesa de noche. Comprendí aquel lenguaje mudo. Volqué el loro sobre la mesa. Hice aproximadamente 2 montones iguales y ofrecí uno de ellos a la señora Santarez. No esperaba de mi parte tanta generosidad. Al principio pareció como inmovilizada por la sorpresa,
Después me cogió las manos, las besó efusivamente, las apretó contra su corazón, recogió el oro y se fue murmurando: «Oh, mis hijas, mis queridas hijas». Las muchachas vinieron después y también me besaron las manos. Todos estos testimonios de gratitud acabaron de hacerme arder la sangre, ya demasiado encendida por mis sueños. Me vestí deprisa y quise tomar el fresco en una terraza de la casa. Al pasar frente al aposento de las muchachas las oí sollozar y abrazarse llorando. Presté oídos un instante y enseguida entré. Celia me dijo: «Escúchame, huésped demasiado querido y demasiado amable. Nos encontráis en la más extremada agitación. Desde que vinimos al mundo ninguna nube había turbado el cariño que sentimos la una por la otra, y más aún que por la sangre estábamos unidas por la ternura. No sucede lo mismo desde que estáis aquí. Los celos se han insinuado en nuestras almas, y quizá habríamos llegado a odiarnos. El buen natural de Zorita ha evitado esa desgracia atroz. Se ha echado en mis brazos, nuestras lágrimas se han confundido y nuestros corazones se han acercado. Ahora, querido huésped, a vos os toca reconciliarnos del todo. Prometednos no amar a una más que a la otra, y si tenéis algunas caricias que hacernos, repartidlas por igual». ¿Qué podía yo responder a una invitación tan apremiante? Estreché en mis brazos a una, después de la otra. Enjugué sus lágrimas y la tristeza cedió su lugar a la más tierna pasión. Pasamos juntos por la terraza y la señora Santárez vino a reunirse con nosotros. La dicha de haber pagado sus deudas la embriagaba de alegría. Me pidió que comiera con ellas y les concediera el día entero. Comimos en la mayor confianza e intimidad. Se dio licencia a los criados y las dos muchachas alternativamente sirvieron la mesa. La señora Santárez, agotada por las emociones de la mañana, bebió 2 copas de vino de Alicante. Sus ojos, un poco turbados, brillaron más que de costumbre. Se animó mucho y las 2 muchachas habrían podido sentirse celosas, pero respetaban demasiado a su madre para ello. Esta, sin embargo, aunque traicionada por una sangre que el vino exaltaba, estaba muy lejos de todo libertinaje. Por mi parte, no se me ocurría hacer proyectos de seducción. El sexo y la edad eran los seductores. Los dulces impulsos de la naturaleza esparcían sobre nuestra relación un encanto inexpresable. Nos costaba separarnos. El sol poniente nos habría separado por fin, pero yo había encargado refrescos a una botillería vecina, y su aparición nos causó placer porque era un pretexto para continuar juntos. Todo iba bien, hasta entonces. Pero apenas nos entramos a la mesa, se presentó Cristóbal Esparados. Su aspecto me produjo una sensación enojosa. Mi corazón se había posesionado en cierta manera de aquellas damas, y mis derechos comprometidos me causaban verdadero dolor. Ni a ello ni a mi persona prestó atención don Cristóbal. Saludó a las damas, condujo a la señora Santárez hasta el extremo de la terraza, sostuvo con ella una larga conversación y después vino a sentarse a la mesa sin que nadie lo invitara. Comía, bebía y no decía una palabra, pero como la conversación recayera sobre las peleas de toros, empujó su plato, dio un puñetazo sobre la mesa y exclamó: «Ah, por San Cristóbal, mi patrón, ¿por qué estaré empleado en las oficinas de un ministerio? Preferiría ser el último torero de Madrid que presidente de todas las Cortes de España». Al mismo tiempo, estirando el brazo como para atravesar un toro, nos hizo admirar el espesor de sus músculos. Enseguida, para demostrar su fuerza, hizo sentar a las 3 damas en un sillón. Pasó la mano bajo el asiento y lo paseó por todo el cuarto. Esos juegos le procuraban tanto placer que los prolongó lo más que pudo. Por fin, tomó su capa y su espada para irse. Pero entonces, dirigiéndome la palabra, dijo: «Mi amigo el gentilhombre, ¿quién hace los mejores zapatos después de la muerte del zapatero Marañón?». Estas palabras no parecieron a las damas sino uno de los tantos absurdos que don Cristóbal profería a menudo, pero yo quedé muy irritado.
Fui a buscar mi espada y corrí detrás de don Cristóbal. Lo alcancé en el extremo de la calle transversal. Le salí al paso y sacando mi espada le dije: «Insolente, ahora vas a pagarme tantas cobardes afrentas». Don Cristóbal empuñó su espada, pero después, recogiendo un palo del suelo, dio con él un golpe seco en la hoja de mi espada y me la hizo saltar de la mano. Enseguida se acercó a mí, me cogió por la cerviz, me llevó hasta el arroyo y me echó en él como había hecho la víspera, pero esta vez con tanta fuerza que estuve largo rato aturdido. Alguien me dio la mano para levantarme. Reconocí al caballero que me había hecho retirar el cuerpo de mi padre y me había dado 1000 pistolas. Me eché a sus pies. Me alzó bondadosamente y me dijo que lo siguiera. Caminamos en silencio y llegamos al puente del Manzanares, donde encontramos 2 caballos negros sobre los cuales galopamos media hora a lo largo de la orilla. Llegamos a una casa solitaria, cuyas puertas se abrieron solas. El aposento en que entramos estaba tapizado de sarga pardusca y adornado con antorchas de plata y un brasero del mismo metal. Después de sentarnos en unos sillones, el desconocido me dijo: «Señor Hervás, así va el mundo, cuyo orden tan admirado no brilla por su justicia distributiva. Algunos han recibido de la naturaleza una fuerza de 800 libras, otros de 60. Es verdad que se ha inventado la traición que las nivela un poco». Al mismo tiempo el desconocido abrió un cajón, sacó de él un puñal y me dijo: «Ved este instrumento. Su extremo, contorneado de olivo, termina en una punta más afilada que un pelo. Llevadlo en la cintura. Adiós, joven caballero. Acordaos siempre de vuestro amigo don Belial de Gehenna. Cuando tengáis necesidad de mí, venid, después de medianoche, al puente de Manzanares. Golpead 3 veces las manos y veréis llegar los caballos negros. A propósito, olvidaba lo esencial. Aquí tenéis una segunda bolsa. No os abstengáis de usarla». Di las gracias al generoso don Belial. Volví a subir a mi caballo negro. Un negro montó el otro. Llegamos al puente donde había que bajar y fui caminando hasta mi casa. Allí me acosté y me dormí, pero tuve penosos sueños. Había colocado el puñal a mi cabecera. Me pareció que salía de su lugar y me entraba en el corazón. Veía también a don Cristóbal que raptaba a las 3 damas de la casa. Por la mañana estaba de humor sombrío. La presencia de las muchachas no me calmó. Los esfuerzos que hicieron por distraerme produjeron un efecto diferente y mis caricias fueron menos inocentes. Cuando estaba solo, empuñaba el puñal y amenazaba con él a don Cristóbal, a quien creía ver frente a mí. Este personaje temible apareció aún por la tarde y no me prestó la menor atención, pero se mostró apremiante con las mujeres. Traveseó con una después de la otra, las hizo enojar y después las hizo reír. Sus patochadas acabaron por gustar más que mi gentileza. Yo había hecho traer una cena más elegante que copiosa. Don Cristóbal se la comió casi solo. Después cogió la capa para irse. Antes de partir, volviéndose bruscamente hacia mí, me dijo: «Caballero mío, ¿qué es ese puñal que veo en vuestra cintura? Haríais mejor en colgaros una lezna de zapatero». Entonces lanzó una carcajada y nos dejó. Lo seguí y, alcanzándolo en la esquina de una calle, pasé a su izquierda y le asesté una puñalada con toda la fuerza de mi brazo. Pero me sentí rechazado con tanta fuerza como la que había puesto en golpear, y don Cristóbal, volviéndose con mucha sangre fría, me dijo: «Bribón, ¿no sabes que llevo coraza?». Enseguida me cogió por la cerviz y me tiró al arroyo. Pero por esta vez quedé encantado de que me hubiese impedido cometer un crimen. Este sentimiento me acompañó hasta mi lecho y pasé una noche más tranquila que la precedente. Durante el día las damas me encontraron más calmo que la víspera y me cumplimentaron por ello, pero no me atreví a pasar la tarde con ellas.
temía al hombre que había querido asesinar y pensaba que no osaría mirarlo a la cara. Pasé la tarde paseándome por las calles y rabiando de todo corazón cuando pensaba en el lobo que se había introducido en mi rebaño. A mediodía fui al puente, golpeé las manos. Los caballos negros aparecieron. Monté en el que me estaba destinado y seguí a mi guía hasta la casa de don Belial. Mi protector vino a mi encuentro y me condujo junto al brasero donde habíamos estado sentados la víspera. «¿Y bien?», me dijo en tono un poco burlón. «¿Y bien, joven amigo?». «El asesinato no ha prosperado. No importa, se os tendrá en cuenta la intención. Por añadidura hemos pensado libraros de un rival tan enojoso. Se han denunciado las indiscreciones de que se hacía culpable y hoy está en la misma prisión que el padre de la señora Santarez. Solo dependerá de vos sacar provecho de vuestra conquista y con un poco más de maña de la que habéis usado hasta ahora. Aceptad el regalo de esta bombonera. Contiene pastillas de una excelente composición. Ofrecedlas a las damas y comed vos mismo». Acepté la bombonera, que esparcía un agradable perfume, y después dije a don Belial: «No sé qué entendéis por sacar provecho de mi conquista. Sería un monstruo si abusara de la confianza de una madre y de la inocencia de sus hijas. No soy de ningún modo tan perverso como parecéis suponer». «No os supongo», dijo don Belial, «ni más ni menos malo que todos los hijos de Adán. Tienen escrúpulos antes de cometer un crimen y remordimientos después. Por ello se jactan de tener aún apego a la virtud, pero podrían ahorrarse ese enojoso sentimiento si analizaran qué es la virtud, cualidad ideal cuya existencia admiten sin examen. Y eso mismo bastaría para situarla entre los prejuicios, que son opiniones admitidas sin juicio previo». «Señor don Belial», respondí a mi protector, «mi padre puso entre mis manos su volumen 67, que trata de la moral. El prejuicio, según él, no era una opinión admitida sin juicio previo, sino una opinión ya juzgada antes que viniéramos al mundo y transmitida como por herencia. Esas costumbres de la infancia echan en nuestra alma la primera simiente. El ejemplo la desarrolla, el conocimiento de las leyes la fortifica. Conformándonos a ellas somos hombres de bien. Haciendo más de lo que las leyes nos ordenan somos hombres virtuosos». «Esta definición», dijo don Belial, «no es mala y hace honor a vuestro padre. Escribía bien y pensaba aún mejor, y quizá vos haréis como él. Convengo en que los prejuicios son opiniones ya juzgadas, pero esa no es razón para no seguir juzgándolas cuando el juicio está formado. Un espíritu curioso de ahondar las cosas someterá los prejuicios a examen y hasta examinará si las leyes son igualmente obligatorias para todo el mundo. Observaréis en efecto que el orden legal parece haber sido imaginado para la sola ventaja de aquellos caracteres fríos y perezosos que aguardan sus placeres del himeneo y su bienestar de la economía y del trabajo. Pero ¿qué hace el orden social en favor de los hermosos genios, de los caracteres ardientes, ávidos de oro y de goces, que quisieran devorar sus propias almas? Pasarían su vida en los calabozos y la acabarían en los suplicios. Afortunadamente las instituciones humanas no son en realidad lo que parecen. Las leyes son barreras, bastan para detener a los caminantes, pero aquellos que de verdad tienen ganas de franquearlas pasan por arriba o por abajo. Este tema me llevaría lejos, se hace tarde. Adiós, joven amigo, usad mi bombonera y contad siempre con mi protección». Me despedí del señor Belial y volví a mi casa. Me abrieron la puerta, me acosté y traté de dormir. La bombonera estaba sobre la mesa de noche y esparcía un perfume delicioso. No pude resistir a la tentación, comí 2 pastillas. Me dormí y pasé una noche muy agitada. Mis jóvenes amigas vinieron a la hora acostumbrada. Me encontraron algo extraordinario en la mirada y en verdad que yo las veía con otros ojos. Sus movimientos me parecían coqueterías hechas con la deliberada intención de seducirme. Igual sentido presté a sus palabras más casuales. Todo en ellas atraía mi atención y me hacía imaginar cosas en las que antes no había pensado. Zorita encontró mi bombonera, comió 2 pastillas y convidó a su hermana,
Muy pronto lo que yo había creído ver se convirtió en realidad. Un sentimiento interior pareció dominar a las hermanas y a él se entregaron sin conocerlo. Hasta llegó a asustarlas. Y entonces me dejaron con un resto de timidez en la que había algo huraño. Entró su madre. Desde que la había salvado de los acreedores me trataba con singular afecto. Sus caricias me calmaron durante algunos instantes, pero enseguida la vi con los mismos ojos que a sus hijas. Ella lo advirtió y pareció confusa. Sus miradas, evitando las mías, cayeron en la bombonera fatal. Comió algunas pastillas y se fue. Luego volvió, me acarició de nuevo, me llamó su hijo y me estrechó en sus brazos. Me dejó con tristeza y haciendo grandes esfuerzos. La turbación de mis sentidos llegó al arrebato. Por mis venas circulaba fuego. Apenas podía distinguir los objetos que me rodeaban. Una nube cubría mi vista. Tomé el camino de la terraza. La puerta del aposento de las muchachas estaba abierta y no pude menos de entrar en él. El desorden de sus sentidos, aún mayor que el mío, me espantó. Quise arrancarme de sus brazos, pero no tuve fuerzas para ello. Entró la madre. Los reproches expiraron en sus labios. Muy pronto no tuve derecho de hacerlos. Mi bombonera estaba vacía. Se habían acabado las pastillas. Pero nuestras miradas y nuestros suspiros parecían querer reanimar todavía nuestros ardores apagados. Recuerdos criminales alimentaban nuestros pensamientos y en nuestra languidez había una culpable delicia. Propio es del crimen sofocar los sentimientos de la naturaleza. La señora Santárez, entregada a deseos desenfrenados, olvidaba que su padre languidecía en un calabozo y que tal vez ya se había pronunciado su sentencia de muerte. Y si ella no pensaba en él, yo pensaba aún menos. Pero una tarde vi entrar en mi casa un hombre embozado en una capa, y no me tranquilicé demasiado cuando vi que para ocultar mejor su rostro llevaba una máscara. El misterioso personaje me hizo señas para que me sentara. Él mismo me sentó y me dijo: «Señor Hervás, entiendo que estáis ligado a la señora Santárez y quiero hablaros sobre un asunto que le concierne. Como es un asunto serio, me sería penoso tratarlo con una mujer». La señora Santárez había prodigado su confianza a un aturdido que se llamaba Cristóbal Esparados. Este se halla hoy en la misma prisión en que se encuentra el señor Goránez, padre de la señora Santárez. El loco de Esperados creía conocer el secreto de ciertos hombres poderosos, pero yo soy el depositario de ese secreto y os lo diré en pocas palabras. De hoy en 8 días, media hora antes de que se ponga el sol, pasaré delante de vuestra puerta y diré 3 veces el nombre del detenido: Goránez, Goránez, Goránez. A la tercera vez me entregaréis un saco con 3000 pistolas. El señor Goránez no está más en Segovia, sino en una prisión de Madrid. Su suerte se decidirá antes de la medianoche de ese mismo día. Esto es lo que tenía que deciros. Ya he cumplido mi misión. El hombre enmascarado se puso de pie y se fue. Yo sabía, o creía saber, que la señora Santárez no tenía medios pecuniarios de ninguna especie. Me propuse, pues, recurrir a don Belial, y le dije a mi encantadora huésped que don Cristóbal no iba más a su casa porque se había hecho sospechoso a sus superiores, pero que yo mismo estaba en contacto con el ministerio y tenía sobradas razones para esperar un completo buen éxito. La esperanza de salvar a su padre llenó de la más viva alegría a la señora Santárez. Agregó un nuevo motivo de gratitud a todos los sentimientos que yo le inspiraba ya. La entrega de su persona le pareció menos criminal. Un beneficio tan grande debía absolverla. Nuevas delicias ocuparon aún todos nuestros momentos. Una noche me arranqué a ellas para ir a ver a don Belial. «Os esperaba», me dijo. «Bien sabía yo que vuestros escrúpulos no habrían de durar mucho, y vuestros remordimientos menos aún. Todos los hijos de Adán están hechos de la misma pasta. Pero no esperaba que os cansarais tan pronto de placeres semejantes, como no han gustado jamás los reyes de este pequeño globo que no poseían ni bombonera». «Ay, señor Belial», respondí, «una parte de lo que decís es harto cierta, pero no es cierto que mi condición me fatigue. Temo, por el contrario, que si llegara a cambiar, la vida no tendría ya encantos para mí.
Sin embargo, habéis venido a pedirme 3000 pistolas para salvar al señor Goranez, y desde que éste sea absuelto, se llevará consigo a su hija y a sus 2 nietas. Ya ha prometido la mano de estas últimas a 2 empleados de su oficina. En los brazos de sus felices esposos veréis a 2 personas encantadoras, cuya inocencia habéis sacrificado, y que como precio a semejante ofrenda solo os pedían participar en los placeres de los que sois el centro. Más inspiradas por la emulación que por los celos, cada una de ellas era feliz con la dicha que os había dado, y gozaba sin envidia de la que debíais a la otra. La madre más sabia, pero no menos apasionada, podía gracias a mi bombonera ver sin mal humor la dicha de sus hijas. Después de haber conocido momentos tales, ¿qué haréis durante el resto de vuestra vida? ¿Iréis a buscar los legítimos placeres del himeneo o a suspirar detrás de una coqueta que ni siquiera podrá prometeros la sombra de las voluptuosidades que ningún mortal ha conocido antes que vos? Enseguida, cambiando de tono, don Belial me dijo: no, me equivoco. El padre de la señora Santarez es realmente inocente. El placer de hacer una buena acción debe prevalecer sobre todos los demás. Señor, habláis muy fríamente de las buenas acciones y con mucho calor de los placeres, que son después de todo los placeres del pecado. Se diría que buscáis mi eterna perdición. Estoy tentado de creer que sois... Don Belial no me dejó acabar. Soy, me dijo, uno de los principales miembros de una poderosa asociación cuyo objetivo es hacer dichosos a los hombres, curándolos de los vanos prejuicios que beben junto con la leche de su nodriza y que después ponen traba a todos sus deseos. Hemos publicado muy buenos libros en los que demostramos admirablemente que el amor propio es el principio de todas las acciones humanas y que la dulce piedad, la piedad filial, el amor ardiente y tierno, la clemencia en los reyes, son otros tantos refinamientos del egoísmo. Ahora bien, si el amor propio es el móvil de todas nuestras acciones, la realización de nuestros propios deseos debe ser su objetivo natural. Bien lo han comprendido los legisladores. Han creado las leyes de modo que puedan ser eludidas, y los interesados no dejan de hacerlo. ¿Cómo pues, señor Belial?, le dije, ¿no consideráis que lo justo y lo injusto son cualidades reales? Son cualidades relativas. Os lo haré comprender con el auxilio de un apólogo. Unos insectos muy pequeños se arrastraban por las puntas de unas altas hierbas. Uno de ellos dijo a los otros: «Ved, ese tigre acostado cerca de nosotros es el más dulce de los animales, nunca nos hace mal. El cordero, en cambio, es un animal feroz. Si llegara uno nos devoraría con la hierba que nos sirve de asilo. Pero el tigre es justo, él nos vengaría». Podéis deducir de ello, señor Hervás, que todas las ideas de lo justo y lo injusto, del bien y del mal, son relativas, y en modo alguno absolutas o generales. Convengo con vos en que hay una especie de necia satisfacción apegada a lo que se llama buenas acciones. La encontraréis, sin duda, al salvar al bueno del señor Goranez, que está acusado injustamente. No debéis vacilar en hacerlo si estáis cansado de vivir con su familia. Reflexionad sobre ello, tenéis tiempo suficiente. El dinero debe ser entregado el sábado, media hora antes de que se ponga el sol. Venid a verme en la noche del viernes al sábado, y las 3000 pistolas estarán prontas en el minuto preciso. Adiós. Recibid otra bombonera más. Volví a mi casa y en el camino comí algunas pastillas. La señora Santarez y sus hijas no se habían acostado. Quise hablarles del prisionero, no me dieron tiempo, pero ¿por qué revelar tantas felonías? Os bastará saber que, librados a deseos desenfrenados, no estaban en nuestro poder medir el tiempo ni contar los días. Nos olvidamos por completo del prisionero. Iba a terminar la tarde del sábado. El sol poniente detrás de las nubes parecía lanzar en el cielo reflejos sangrientos. Súbitos resplandores me hicieron estremecer. Traté de recordar mi última conversación con don Belial. De pronto oigo una voz hueca y sepulcral repetir 3 veces: Goranez, Goranez, Goranez. Dios santo, exclamó la señora Santarez. ¿Es un espíritu del cielo o del infierno? Me anuncia que mi padre ya no existe.
Yo había perdido el conocimiento. Cuando lo recobré, tomé el camino del Manzanares para hacer mi última tentativa ante don Belial. Alguaciles me detuvieron y me condujeron a una casa desconocida en un barrio desconocido. Muy pronto comprendí que era una prisión. Allí me encadenaron y me hicieron entrar en un oscuro calabozo. Oí cerca de mí un ruido de cadenas. ¿Eres el joven Hervás?, me preguntó mi compañero de infortunio. Sí, le dije, soy Hervás. Y reconozco por tu voz que eres Cristóbal Esparados. ¿Tienes noticias de Goranez? ¿Era inocente? Era inocente, dijo don Cristóbal. Pero su acusador urdió una trama con tanto arte que puso en sus manos su pérdida o su salvación. Le exigía 3000 pistolas. Goranez no pudo procurárselas y acaba de estrangularse en la prisión. A mí también me han permitido elegir entre pasar el resto de mis días en el castillo de La Roche, en la costa de África, o estrangularme. Elegí lo primero, y me propongo escapar desde que pueda y hacerme mahometano. A ti, amigo mío, te someterán a torturas para hacerte confesar muchas cosas de las cuales no tienes la menor idea, pero tu relación con la señora Santarez hace suponer que las conoces y que eres cómplice de su padre. Representaos a un hombre cuyo cuerpo y alma estaban igualmente relajados por la voluptuosidad y a quien amenazaban los horrores de un suplicio cruelmente prolongado. Creí ya sentir los dolores de la tortura y los cabellos se me erizaron. El estremecimiento del terror recorrió mis miembros. No obedecieron ya a mi voluntad, sino a súbitos impulsos compulsivos. Un carcelero entró en el calabozo y vino a buscar a Esparados. Este, al irse, me arrojó un puñal. No tuve fuerzas de asirlo y menos aún de apuñalarme. Mi desesperación era de tal naturaleza que la muerte misma no podía tranquilizarme. «Oh, Belial», exclamé, «Belial, bien sé quién eres. Y sin embargo te invoco». «Heme aquí», exclamó el espíritu inmundo. «Toma este puñal. Haz correr tu sangre y con ella firma el papel que te presento». «Ángel de la guarda», exclamé entonces, «¿me habéis abandonado por completo?» «Lo invocas demasiado tarde», exclamó Satán, rechinando los dientes y vomitando llamas. Al mismo tiempo imprimió su garra en mi frente. Sentí un dolor lacerante y me desvanecí, o mejor dicho, caí en éxtasis. Una súbita luz iluminó la prisión. Un querubín de alas brillantes me presentó un espejo y me dijo: «Mira sobre tu frente el tau invertido. Es el signo de los réprobos. Lo verás en otros pecadores y encaminarás a 12 por la vía de la salvación, salvándote tú mismo. Ponte este hábito de peregrino y sígueme». Me desperté o creí despertarme y en verdad no estaba preso sino en el camino real que va a Galicia y vestido de peregrino. Poco después un grupo de peregrinos pasó por allí. Iban a Santiago de Compostela. Me uní a ellos y recorrí todos los lugares santos de España. Quería pasar a Italia y visitar Loreto. Estaba en Asturias y tomé la ruta de Madrid. Al llegar a esa ciudad, fui al Prado y busqué la casa de la señora Santarez. No pude encontrarla, aunque reconocí todas las de la vecindad. Esa fascinación me probó que todavía estaba bajo el poder de Satán. No me atreví a llevar mi busca más allá. Visité algunas iglesias. Después fui al Buen Retiro. Estaba ese jardín absolutamente desierto. No vi más que a un hombre sentado en un banco, la gran cruz de Malta bordada sobre su manto. Me probó que era uno de los principales miembros de la orden. Parecía soñar y estaba como inmóvil a fuerza de hallarse hundido en su ensueño. Al acercarme me pareció ver bajo sus pies un abismo en el cual una figura se pintaba invertida como en el agua. Pero era un abismo colmado de fuego. Me fue fácil comprender que veía en él a uno de los 12 pecadores a quienes debía conducir por el camino de la salvación. Traté de conquistar su confianza. Lo conseguí cuando se persuadió de que no me guiaba la vana curiosidad. Era menester que me contara su historia. Se lo pedí y comenzó a hablar.